que ocurre en el mundo. Nos metemos ahora en nuestra realidad local para contarles a ustedes que el Ministerio de Salud lanzó DART, una herramienta de inteligencia artificial que previene la sequía. Es una cosa fantástica, consiste en una novedosa herramienta que utiliza la tecnología y que permite detectar de forma temprana en los pacientes diabéticos aquellos que tienen potenciales problemas de visión para entregarles un tratamiento oportuno. Estamos con José Tomás Arenas, quien es cofundador y CEO de DART y quien nos acompaña hoy día en el estudio aquí de Infinita. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Cómo parte esta iniciativa? ¿Qué casos miraron ustedes en lo particular o qué los tocó para intentar buscar una solución para estos pacientes en particular, José Tomás? Bueno, esto parte de una iniciativa netamente desde la salud. Muchas veces uno se encuentra en el ámbito del emprendimiento con soluciones que buscan algún problema. Aquí en realidad el problema era bastante evidente. Una de las 4 patologías oftalmológicas más grandes en Chile y en el mundo es la ceguera por diabetes. Y específicamente por el problema que hay en su diagnóstico oportuno. Entonces, con ese problema en mente, hace ya 7 años nosotros empezamos a trabajar en cómo la tecnología podía ayudar y aportar para solucionar ese problema. No todos los pacientes con diabetes se derivan en una ceguera, ¿por qué otros sí? ¿Un alto porcentaje? En realidad no son tantos los pacientes diabéticos que desarrollan retinopatía diabética, como se llama esta enfermedad. El problema es que no sabemos cuáles van a ser. Por lo tanto, lo que dice la guía internacional es que todos los pacientes diabéticos, es decir, una de cada 11 personas en todo el mundo, más de 425 millones de personas, se tienen que hacer el examen de fondo de ojo, o sea, examinar su retina todos los años, de manera de saber si es que están desarrollando la enfermedad o no. Y ese es el gran problema, hacer todos esos exámenes para saber cuáles de todos ellos realmente necesitan atención. ¿Por qué? ¿Por el costo, por la masividad, por ambas? Más que por el costo, no es un examen demasiado complejo, es por la masividad. O sea, hay demasiados pacientes diabéticos para las capacidades oftalmológicas que hay en los sistemas de salud. Entonces, si bien cuando tú te enfrentas a un especialista no es complejo lo que debes hacer cuando lo haces a tiempo, no puedes hacer tantos exámenes tan frecuentemente, todos los años. Claro. Te preguntaba por el costo y por la masividad como dos puntos centrales, porque DART es efectivamente un software que acelera el proceso de diagnóstico y prevención y ahorra también el 50% del presupuesto anual en este tema. Exacto, y más que porque sea un examen más barato, y de hecho yo siempre lo digo, este examen podría ser más caro que como es el método tradicional, pero en realidad el gran beneficio que tiene en términos de impacto económico o socioeconómico es que tiene capacidad infinita, porque es un software y además como es inteligencia artificial está entrenado y mejora a medida que se usa. Entonces el ahorro en realidad no es porque se gaste menos en la etapa de atención primaria donde se hace el examen, sino que en el mediano plazo, cuando entra una operación, porque tú eres capaz de pesquisar a toda la población y por lo tanto dejan de llegar los pacientes en etapas tardías donde el tratamiento sí es costoso e inefectivo. Porque cuando esta enfermedad ya tiene síntomas, cuando ya se desarrolla, es prácticamente irreversible, costosa y además después implica incluso costos de pensiones de invalidez para pacientes que pierden la visión. Pacientes además muchas veces en edad productiva. ¿Cómo logra eso DART a través de la utilización de la inteligencia artificial? Es bastante simple. Lo que busca hacer esto es emular una decisión de un especialista para apoyar su gestión y por lo tanto, más que tomar una decisión demasiado compleja, como te contaba, lo que aporta es el aumento de la capacidad. O sea, si hoy día, como lo decía el ministro en el lanzamiento, la cobertura del examen preventivo para la población diabética en Chile no más de un 20, un 30%, con la implementación de este sistema, con los mismos recursos, con los mismos especialistas, la cobertura puede aumentar fácilmente al 100%. Ese es el gran impacto, aumentar la cobertura del examen preventivo. Ese es el gran salto. Exactamente. Y ese es el gran problema, porque como comentábamos al principio, no es que la pérdida de visión por diabetes sea algo demasiado complejo de tratar o de detectar cuando no son casos raros cuando uno se enfrenta a ellos, sino que la cantidad de personas a la que se debe hacer el examen. Ese es el problema. Y por eso la retinopatía diabética es la causa número 1 de pérdida de visión en la población en edad trabajadora en el mundo y en Chile también. Estoy mirando acá el video que está linkeado además a través de la página de icare.cl, Icare, donde hiciste una presentación y dice DART, el emprendimiento chileno que previene la ceguera con inteligencia artificial. Parece tan simple cuando lo explicas. ¿Por qué no se había hecho antes? ¿Y cómo logran ustedes dar este salto?
Bueno, esto no es tan simple. Por eso dije parece. Parece cuando lo relato. Claro, por dos razones. Una, que es la primera que uno piensa, que es el tema de la complejidad tecnológica. Eso, bueno, ha tenido ciertos saltos cuando a nivel internacional se ha expandido la frontera del conocimiento en lo que se conoce hoy día, que está un poco más de moda, que es el deep learning y la inteligencia artificial. Eso es cierto, o sea, nosotros, bueno, cuando empezamos a trabajar en técnicas más tradicionales de aprendizaje de máquina, no estaba el boom de esto. Después evolucionamos y efectivamente se dio un salto, pero en realidad te diría que la complejidad más grande no tiene que ver con el tema tecnológico, sino con la implementación, con la gestión del cambio. Si ya es difícil implementar innovación en general, en la salud uno se ha enfrentado a muchas más cosas y también a ciertos timings. Porque, ¿Y en la salud pública más aún? Yo te diría que sí, pero es por distintas razones. Por ejemplo, por cómo está adaptado el medio. En el fondo, hoy día también se habla mucho de transformación digital y en el caso de la salud de la telemedicina. Nosotros apuntamos a un paso más allá de eso, a la evolución de la telemedicina. Y cuando nosotros empezamos a plantear esto, ni siquiera se visualizaba como posible que hubiese internet en la atención primaria y ese tipo de cosas con las que nosotros de cierta manera contamos. Entonces, todo eso lo hace un proceso que a nosotros nos costó varios años, pero que vale la pena en el fondo ser pionero en eso. Increíble. Voy a describir cómo trabaja esto, en palabras de ustedes. El paciente llega al punto de atención, se toma una fotografía digital del ojo y esos exámenes se suben a la nube a través de las tecnologías por internet. Luego, estos se procesan sin la necesidad de un especialista, es decir, solo se necesita la cámara, el punto de red y esa foto que se procesa por un modelo de inteligencia artificial. Así Wow. es. Quizás está un poco sobresimplificado porque hasta ahora la cámara no es cualquier cámara. Siempre me preguntan, bueno, ¿esto lo puedo tomar con mi cámara del celular? No, todavía. Pero es una cámara especial que está en la atención primaria oftalmológica y que la maneja un tecnólogo médico, y en otros países son técnicos, hasta fotógrafos entrenados. Entonces, efectivamente, se complementan las capacidades y la gracia que tiene es que hace un filtro, ¿cierto? O sea, claro, te dice, por eso se llama screening, es un tamizaje que te dice a cuáles pacientes realmente se les requiere derivar para un especialista para que ahorre tiempo tanto el paciente como el especialista y se dedique a las tareas más complejas. Y ahí van a un segundo paso. Es decir, ya de la cantidad de población enorme Exacto. que hay de pacientes diabéticos en Chile, logras hacer un conjunto más pequeñito para llevarlos a un segundo examen. Exactamente. Bueno, en Chile lo que dice los números es que hay más de 1,5 millones de pacientes diabéticos. Todos ellos se dedican a hacer este examen de fondo de ojo todos los años. Eso está en las guías, está incluso en el plan AUGE. Y es imposible hasta ahora, o era imposible hasta ahora. Pero de todos esos pacientes pasan por este primer filtro que es automático, sin la necesidad de la intervención de ninguna persona después de la toma de la foto. Después hay una segunda capa de filtro que es por telemedicina, donde el especialista de manera remota, o sea, puede ser un especialista que está en Santiago o en el Reino Unido o en la India, y dice, de esos, si habían 100 diabéticos, de esos 20 que tenían signos según el sistema automático, cuáles son los grados de avance de esto, y de ahí solamente, estadísticamente, 5 de ellos efectivamente van a tener una visita presencial y van a necesitar atención y en el fondo usar más recursos, porque mientras más se va complejizando la atención, más recursos se usan. Claro. DART, estoy leyendo, es parte de los proyectos apoyados por el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, ¿no?, de la Universidad de Chile, para potenciar ciudades inteligentes, el uso de la tecnología en el impacto y el desarrollo y la calidad de vida de las personas. ¿Sienten ustedes que están poniendo una estaca bien importante? Sí, bueno, lo hemos dicho, sobre todo después de este anuncio del Ministerio, que lo vemos como algo histórico. O sea, un sistema nacional de salud que adopte un estándar de inteligencia artificial para toda su población, eso no lo habíamos visto. O sea, está muy de moda el tema de la inteligencia artificial, incluso hay varias iniciativas en salud, pero que se adopte como un estándar no lo habíamos visto. Entonces, eso como país en el fondo nos hace pioneros. Y es un modelo que nosotros también queremos compartir y replicar internacionalmente. Eso te iba a preguntar, ¿quieren exportar este modelo? Absolutamente. Siempre hemos tenido esa mirada global y queremos escalar esto, bueno, en 2 dimensiones en realidad. Una es la dimensión geográfica, donde creemos además en términos de innovación, bueno, tú lo sabes, Chile es un buen lugar, un buen laboratorio. Pero muchas industrias, ¿no? Sí.
Sí, pero en salud especialmente, o sea, la salud en Chile, por lo menos a nivel de regiones, mira en términos de referencia en Latinoamérica. Entonces, obviamente nosotros queremos aprovechar eso y lo hemos ido probando paso a paso. Entonces, queremos exportar esto porque hemos tenido esa mirada global. Además, en términos ya más de mercado, Chile tampoco es demasiado grande, pero hay otros países donde apuntamos nosotros a la base de la pirámide con algo muy costo eficiente pero muy masivo, sí es más atractivo. Entonces, queremos escalarlo internacionalmente, o sea, en la dimensión geográfica, pero también lo estamos escalando en otra dimensión, que es la dimensión de otras patologías, de otros dolores. Entonces, con nuestro equipo que hemos logrado armar, que es de primer nivel, y donde hemos desarrollado tanto toda la tecnología la hemos desarrollado nosotros, las metodologías, etcétera. Entonces estamos también viendo qué otros problemas en el ámbito de salud podemos solucionar, y estamos desarrollando, y ya tenemos bastante desarrolladas algunas iniciativas para detectar otras enfermedades que cumplen con estas características de la necesidad, que son prácticamente una epidemia por el tema del acceso al diagnóstico, y donde nuestras herramientas pueden apoyar. Entonces, detección por inteligencia artificial de otras enfermedades en sus distintas etapas, o simplemente lo que se hace en analítica en salud para poder, por ejemplo, estimar mejor la demanda en urgencia, epidemiológica, perfilamiento paciente, etcétera. ¿Sobre cuáles enfermedades están trabajando para futuros proyectos? Lo que te puedo comentar que tenemos un poco más avanzado es detección de neumonía y enfermedades respiratorias en radiografías de pecho, que tiene costos gigantescos en distintos países, en particular en Estados Unidos y también en Chile, por ejemplo en horas cama, en urgencia de niños y adultos mayores, cuando no se puede hacer este screening, ¿no es cierto?, igual que lo que hacemos en la visión de los pacientes diabéticos, a tiempo y de manera precisa, para poder evitar tanto atender a más pacientes que no lo requieren, como dejar pasar a pacientes que están evolucionando en su enfermedad sin que el sistema de salud lo sepa. Es un tremendo paso, como tú dices, absolutamente histórico, y creo que es más que aplaudible que además estén trabajando con el MinSal en esto, con el Ministerio de Salud, y que sea una herramienta además que está disponible en general para la gente, que no es una herramienta que se está utilizando en el sistema privado ni algo que tú tengas que ir a buscar de modo específico, ¿no?, a algún lugar para poder obtener ese tipo de examen. Exactamente, eso es un poco también la visión que tenemos. Si bien podemos hablar mucho de lo complejo que es la tecnología, lo avanzado que es, lo difícil, al final lo que nos importa es disponibilizarlo de manera muy fácil, un poco lo que se habla hoy día, y no me gusta mucho usarlo, pero el tema de democratizar en el fondo esta tecnología, pero hacerlo realmente, o sea, tal como tú lo dices, el Ministerio lo anunció, esto debiese tener la capacidad de llegar a más de un millón de personas todos los años en Chile, entonces, y a costos más que accesibles, y eso es un poco la visión que tenemos. Preferimos impactar las vidas de millones de personas a muy bajo costo que hacer operaciones en el fondo o transacciones de alta complejidad y valores pocas veces. ¿Esto significa que va a estar disponible a partir de ahora ya? Bueno, esto se anunció a fines de mayo. Partimos en 4 servicios de salud en su atención primaria oftalmológica, y el Ministerio en el fondo está manejando cuál es el plan de rollout de la solución para llegar a los 29 servicios. Ok, y una estimación de esto entonces van a tener más adelante para poder sacar una conclusión o las primeras evaluaciones. Esto debiese estar, o sea, bueno, no depende mucho de nosotros como grupo, pero entendemos que sí o sí va a estar dentro de este año. Y no solamente queremos cubrir todo lo que ya se está haciendo en teleoftalmología en la atención primaria, sino que el real impacto se va a ver cuando esto esté corriendo, y además de estar cubriendo lo que ya se está haciendo por telemedicina, con la redirección de recursos o con el ahorro, en el fondo se van a poder instalar más cámaras, instalar más puntos de atención o más horas de tecnólogos que toman los exámenes, y ahí realmente se va a ver el impacto cuando aumente la cobertura, cuando aumente la cantidad de exámenes, sin aumentar la cantidad necesaria de recursos para informarlo. Perfecto, estupendo idea, felicitaciones además. Muchas gracias. Sistema DART, entonces, herramienta de inteligencia artificial que ya se va a estar aplicando en la salud pública a través del Ministerio de Salud. Conversamos en esta oportunidad con José Tomás Arenas, quien es cofundador y CEO de DART. Muchas gracias. Gracias. Tiempo